Nos hicieron creer tantas cosas. Nos hicieron creer que si teníamos exceso de peso era porque éramos vagos, que no podíamos adelgazar porque no seguíamos la dieta, que nos falta voluntad, disciplina o incluso carácter. Nos hicieron creer que algo en nosotros estaba roto, que no éramos tan buenos como los que lograban ser flacos. Vivimos años peleados con la comida, con la balanza, con nuestro cuerpo. Años creyendo que la solución era castigarnos más, restringirnos más, exigirnos más. Mi nombre es Virginia Busnelli. Soy médica especialista en nutrición con orientación en obesidad. En esta primer temporada llamada El peso de tu historia, en la que quiero contarte con ciencia, con historia, con verdad, con mucha empatía y con mucho amor, porque lo que te dijeron no era cierto. Quiero contarte qué le pasa realmente a tu cuerpo, al cerebro, a las hormonas, a las emociones y por qué no es tu culpa. Bienvenida, bienvenido a este espacio que no promete milagros ni dietas, pero sí algo muchísimo más importante: entenderte, liberarte y empezar a construir un camino distinto. En el episodio 2 vamos a hablar de cuándo el cuerpo se volvió culpa, la historia de cómo aprendimos a juzgarnos. Quiero empezar este episodio con una idea que incomoda, pero explica muchísimo lo que nos pasa hoy. Desde hace más de 2000 años, los cuerpos no solo se miran, se juzgan. Desde hace más de 2000 años, alguien opina sobre cómo debería ser un cuerpo correcto, un cuerpo aceptable, un cuerpo virtuoso. Y casi nunca ese juicio estuvo basado en ciencia. Para entender por qué hoy el peso duele tanto, por qué la obesidad viene cargada de vergüenza, culpa y señalamiento, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. Vamos a hablar de Hipócrates, cuando la observación se volvió sentencia. Nos ubicamos en la antigua Grecia, en el siglo V a.C., un mundo que empieza a dejar de explicar la enfermedad como un castigo de los dioses y comienza a observar el cuerpo humano con una mirada más racional. Ahí aparece Hipócrates, una figura central en esta historia, a quien todavía hoy llamamos el padre de la medicina. Hipócrates fue revolucionario para su época. Propuso que las enfermedades no eran castigos divinos, sino desequilibrios del cuerpo, pero también hizo algo que marcaría siglos de historia. Observando a las personas y sin estudios, sin laboratorio, sin entender hormonas, sin comprender el metabolismo ni conocer la genética, Hipócrates dijo una frase que quedó escrita: las personas con tendencia natural a la gordura suelen morir súbitamente y mucho antes que las delgadas. Leída hoy, esa frase es tremenda, porque ahí pasa algo clave. La gordura deja de ser solo un rasgo físico y se convierte en un marcador de riesgo, en una diferencia peligrosa, con lo cual nace la primera comparación. Hay cuerpos buenos y cuerpos malos. Hay cuerpos que viven más y cuerpos que viven menos. Con lo cual, sin quererlo, Hipócrates introduce una norma corporal. Y cuando hay una norma, hay una desviación de la misma. La observación de él se volvió una sentencia, y la sentencia se volvió estigma. Seguimos con Platón y el cuerpo como problema moral. Un poco más adelante, en esa misma Grecia, aparece Platón, filósofo, discípulo de Sócrates, maestro de Aristóteles. Platón no era médico, pero influyó como pocos
en cómo Occidente pensó el cuerpo. Para Platón, el cuerpo debía ser dominado por la razón. La templanza, la moderación, el autocontrol, todas eran virtudes supremas. Entonces, cuando Platón observa cuerpos, dice algo aparentemente simple. La corpulencia se asocia a comer en exceso y la delgadez al ejercicio. Esa frase tan sencilla es el germen de un pensamiento que todavía hoy escuchamos. Si estás así es porque comes un montón. Si fueras mucho más activo, serías una persona delgada. Pero Platón no hablaba de biología, él hablaba de moral. El cuerpo delgado representaba una virtud y el cuerpo grande representaba el exceso. Y así, el juicio sobre el cuerpo se vuelve juicio sobre la persona. Seguimos con Galeno y este es el momento cuando nace la dieta. Avanzamos ahora hasta el siglo II después de Cristo. Estamos en Roma con Galeno, un médico influyente como muy pocos. Sus textos fueron ley durante muchísimos siglos. Y Galeno da un paso más. No solo observa, él prescribe y dice: yo he conseguido adelgazar un obeso aconsejándole que corra velozmente y que después coma poca comida nutritiva. Acá están pasando 3 cosas fundamentales. Primero, aparece la palabra obeso como identidad. No alguien con obesidad. No una persona con una característica. Un obeso. Segundo, el objetivo pasa a ser adelgazar. No mejorar la salud de esa persona. No comprender el cuerpo de esa persona. Bajar de peso. Tercero, se instala la receta que todavía hoy se repite: comer menos y moverse más. Galeno introduce la idea de que la obesidad es un problema de estilo de vida inadecuado. Y cuando algo es inadecuado, alguien es responsable. A partir de ahí, la obesidad empieza a ser leída como una falla personal. El cristianismo, cuando el cuerpo se vuelve pecado. Ahora entramos en un terreno aún mucho más profundo. El cristianismo. San Pablo escribe: su Dios es su barriga. El mensaje es claro. Dejarse llevar por el hambre es una forma de idolatría. El cuerpo, el deseo, la comida pasan a ser sospechosos. La gula se convierte en pecado capital. Y el cuerpo grande deja de ser solo un cuerpo, se vuelve un símbolo de pecado. Comer por placer es desvío y no controlarse una falta moral. Durante la Edad Media, la Iglesia define los 7 pecados capitales y la gula ocupa un lugar central. La gordura se asocia a la indulgencia, a la falta de disciplina, a la debilidad espiritual. El cuerpo delgado presenta pureza y el cuerpo grande, culpa. Y el patrón se repite. Si miramos esta línea de tiempo, Hipócrates, riesgo; Platón, exceso; Galeno, corrección; dieta, cristianismo, pecado. Vemos un patrón clarísimo. Durante siglos, la obesidad fue explicada sin ciencia, pero con juicio. Y se construyó una idea muy peligrosa: si estás así, es porque algo hiciste mal. Y esa idea llegó hasta hoy. Pero cuando el juicio bajó a la vida cotidiana por medio del arte, la cultura, la escuela, la discriminación,
Pero esta historia no quedó en los libros, no quedó en la filosofía, no quedó en la medicina antigua. Esta mirada sobre los cuerpos bajó a la vida cotidiana, bajó al arte, a la cultura, al cine, a la televisión, a las escuelas, a los trabajos, a los vínculos. Durante décadas y todavía hoy, el cuerpo grande ocupa siempre el mismo lugar en los relatos. En las películas, el personaje con exceso de peso nunca es el héroe o la heroína, tampoco es el deseado, pero sí es el gracioso, es el torpe, es el que acompaña, el que hace reír, el que nunca protagoniza la historia de amor. Rara vez es el que eligen, rara vez es el que gana, rara vez es el que se queda con el final feliz. Y eso nunca es inocente. Porque cuando una cultura repite siempre el mismo mensaje, ese mensaje se aprende, se mete adentro, se vuelve verdad interna. El cuerpo juzgado desde la infancia. Todos sabemos que el estigma empieza temprano, mucho antes de que alguien tenga palabras para explicarlo. Empieza en la escuela, en el recreo, en el aula, en el vestuario. Empieza cuando el nene con sobrepeso no es elegido para el equipo. Cuando la nena con cuerpo grande nunca es la protagonista en el acto escolar. Cuando siempre te ponen atrás o al costado, o directamente te sacan de la foto. Empieza cuando el apodo duele, cuando la risa no es compartida, cuando el cuerpo se vuelve un motivo de burla. Y ese dolor no se olvida, se guarda, se acumula, se transforma en vergüenza. Muchísimas personas adultas que hoy viven con obesidad siguen cargando escenas de la infancia, como si lo hubieran pasado ayer, porque el bullying no se queda en la escuela, se queda en tu cuerpo. Cuando el cuerpo limita oportunidades. Y después de esa mirada entra al mundo adulto, al trabajo. Personas con talento, con capacidad, con formación, que no ascienden, que no son elegidas, que no representan la imagen, que no encajan, no porque no puedan, sino porque su cuerpo molesta. Y el cuerpo grande es leído como desorden, como falta de control, como falta de disciplina. Y entonces, sin que nadie lo diga explícitamente, se castiga, se posterga, se invisibiliza. El mensaje que se repite. El mensaje es siempre el mismo, aunque cambie el escenario. Así como sos no alcanzás, así como sos no sos suficiente, así como sos algo está fallando. Y cuando una persona escucha eso o percibe eso sin que nadie lo diga, desde la infancia, desde la cultura, desde la historia, desde la escuela, desde el trabajo, desde la televisión, desde el humor, empieza a creerlo. Y así la culpa deja de ser una idea y se vuelve una identidad. Hoy seguimos teniendo el mismo discurso, con otro escenario. Hoy no hablamos de pecado, pero hablamos de voluntad. Hoy no hablamos de gula, pero hablamos de autocontrol. Hoy no hablamos de castigo divino, pero hablamos de cerrar la boca. Las redes sociales, los medios, los comentarios cotidianos repiten el mensaje desde hace 2000 años. Y eso no es casual, es herencia histórica. La buena noticia es que hoy sabemos algo distinto. Hoy la medicina basada en la evidencia nos dice que la obesidad no es una falla moral, es una enfermedad crónica, compleja, multifactorial,
en la que influyen los genes, las hormonas, el cerebro, el ambiente, las emociones, las historias de vida. Hoy sabemos que reducir todo a comer menos y moverse más no solo es incorrecto, sino es dañino. La medicina basada en la evidencia nos obliga a integrar la ciencia con la experiencia clínica y con los valores de cada uno de los pacientes que se sientan en nuestro consultorio y dejar atrás siglos de prejuicio. Si algo quiero que te lleves de este episodio es esto: la culpa que sentís no nació con vos, es heredada. Fue construida durante siglos por personas que no conocían ni la biología, ni el cerebro, ni las hormonas. Entender esta historia no va a borrar el dolor, pero lo explica. Y cuando algo se explica, empieza a aflojar. En el próximo episodio vamos a empezar a mirar el cuerpo desde otro lugar, con información, sin juicio, sin balanza como condena. Porque recién cuando dejamos de culparnos, podemos empezar a tratarnos. Después de recorrer esta historia y después de entender de dónde viene la culpa, el juicio y el estigma que cargamos en el cuerpo, queda una pregunta inevitable. ¿Y ahora qué? ¿Cómo miro mi cuerpo sin juzgarlo? ¿Cómo sé realmente si tengo sobrepeso o obesidad? En el próximo episodio vamos a dejar la historia y vamos a pasar a la información. Vamos a aprender a leer el cuerpo con datos, con ciencia, con respeto, sin culpa, sin castigo, sin miedo. Porque entender el cuerpo no debería doler. Nos vemos en el próximo capítulo.